Bienvenidos a este quinto webinar del ciclo de Conectando con la Unión Europea. El día de hoy hablaremos de economía circular y en lo que esperamos unos minutos a que todos los participantes se conecten, aprovecho para decirles que el chat está activo y pueden ir mandando preguntas a lo largo de la presentación. Al final tendremos una sección de preguntas y respuestas y pues bueno, pueden irnos compartiendo sus ideas a lo largo de todo el webinar. Díganos también si nos escuchan, si nos ven, si hay algún problema en la conexión. Y pues bueno, aprovechamos estos minutos, me presento. Mi nombre es Rodrigo Vargas, soy Erasmus Mundo Alumni, graduado 2017 de Maestría de Medio Ambiente y especialización en Economía Circular. Y el día de hoy estoy con Luis Planas Herrera, asistente de política del director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Luis empezó en el 2014 en la Comisión Europea, en la Dirección General de Industria, y después pasó a la Dirección General de Medio Ambiente. Luis, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, un placer. Platícanos por qué economía circular es un tema importante en la Unión Europea y qué es lo que haces aquí en México esta semana. Ok, pues nada, un placer, la verdad, participar en este webinar organizado por la delegación de la Unión Europea aquí en México y gracias a Rodrigo y a la red de Erasmus Alumni por cooperar y ayudar este magnífico proyecto. Yo, como lo has explicado, trabajo en la Dirección General de Ambiente de la Comisión Europea. Uno de los grandes proyectos faro que hemos llevado durante este último mandato ha sido la transición hacia la economía circular y toda la estrategia europea de economía circular. Entonces, el objetivo hoy un poco va a ser de presentarles pues, digamos, cuál ha sido nuestra estrategia, qué medidas hemos llevado a cabo, un poco explicar también qué hacemos aquí en México esta semana, porque estamos llevando a cabo una misión de economía circular aquí en México. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo ahora y nada, cualquier pregunta que tengan, por favor, utilizar el chat e intentaremos contestar a todas y después, obviamente, a través de las redes, a través de LinkedIn, podemos seguir conversando y sobre todo que va a ser un primer webinar y que más adelante, si hay interés, pues seguiremos también desarrollando más webinars temáticos. La economía circular, como veréis, es un sector y un tema que cubre muchos sectores, que cubre muchas temáticas, en el cual hay mucho que hablar, mucho que desarrollar y creo que va a haber mucho interés en ese sentido. Perfecto, bueno, pues ya tenemos asistentes de todos los estados de la República: San Luis Potosí, la Ciudad de México, Hidalgo, Colima, Veracruz. Esperamos que se sigan conectando, que haya de otros países también. Y pues bueno, vamos dando inicio, si te parece bien. Muy bien. Voy a intentar ser breve, pero también ser pedagógico, un poco para explicar para todos los que, pues para algunos que tengáis ya conceptos de economía circular, pero para los que no los tengáis también podéis entender de qué estemos hablando. Entonces, simplemente empezar, digamos, dando un poco de contexto, ¿no? El porqué de esta economía circular, el porqué de esta necesidad, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos viendo en el planeta un gran reto, pues tenemos un gran reto demográfico, un gran reto ambiental y un gran reto económico y de competitividad, ¿no? Por ejemplo, pues de aquí a 2050 vamos a contar con 9,5 mil millones de personas viviendo en el planeta, lo que va a conllevar un gran reto, ¿no? De cómo vamos a conseguir, digamos, pues convivir, ¿no? con este número, con esta gran población. De este 9,5, el 70% van a vivir en ciudades. Y en la mitad de estas ciudades siguen sin estar construidas. Entonces tenemos también ahí un gran reto, digamos, pues en sectores clave como la construcción, digamos, la gestión de residuos, la gestión del agua, los temas ambientales de calidad del aire, de movilidad, pues una serie de temáticas que son muy importantes, digamos, en nuestro día a día, ¿no? Y obviamente, pues otro gran reto que es el reto
ambiental. O sea, a día de hoy estamos viendo que hay una gran degradación ambiental, pues todos habéis oído, por ejemplo, todo el reto del cambio climático, el aumento de la temperatura, pero no solamente eso, también tenemos un gran reto de biodiversidad, de estado de los ecosistemas. Hoy, por ejemplo, más del 60% de nuestros ecosistemas no están en un buen estado, lo que es un gran reto y a nivel, digamos, de futuro nos va a llevar a pues tener que solucionar. Por ejemplo, un tema básico como el hecho que haya agua potable, ¿no? O sea, en los últimos años se ha reducido 26% el agua pura disponible en la Tierra. 26%. Entonces, digamos, en una dinámica de aumento de población, de ecosistemas con gran presión, el agua disponible que se ve reducida, pues de alguna forma pues tenemos que reaccionar, ¿no? Otro ejemplo que quiero dar, todos los años tenemos 140 millones nuevas personas de clase media, ¿no? Gente que llega, digamos, a mejorar su nivel de vida, su nivel, digamos, de renta, lo que es una noticia magnífica, ¿no? Que en el mundo, digamos, seguimos reduciendo pobreza, seguimos aumentando nuestra población de clase media, pero obviamente también conlleva unos grandes retos, por ejemplo, el consumo de carne, ¿no? Si hoy, por ejemplo, seguimos consumiendo carne al nivel, digamos, que estamos haciéndolo hoy, vamos a tener un gran problema y va a ser imposible, digamos, no va a haber, digamos, agua disponible para llevar a cabo toda esa producción de carne necesaria, ¿no? Entonces, creo que tenemos que llevar a cabo sin ser extremistas, pero llevar a cabo una reflexión, ¿no? de cómo vamos a abarcar este gran reto que tenemos delante de nosotros. Y un problema grande que hay, por ejemplo, también es la generación de residuos, ¿no? Cómo el aumento digamos, de población, como el aumento también de ese consumo, conlleva también grandes aumentos de generación de residuos. Por ejemplo, de aquí al 2025 se van a aumentar 70% los residuos generados. Por lo cual, eso, digamos, que para darte un poco una idea de la magnitud del reto que tenemos delante de nosotros. Aquí, por ejemplo, me gustaría enseñaros el estado del medio ambiente en Europa, que hacemos un informe cada 5 años, que es el informe del estado del ambiente, ¿no? Entonces, mirando monitoreamos diferentes elementos para ver cómo es el trend, ¿no? Y cómo evoluciona, digamos, cómo evolucionamos en ese ámbito, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues veis claramente que, por ejemplo, en biodiversidad estamos empeorando, en uso del suelo estamos empeorando, en el estado del agua estamos también en una situación complicada, en los impactos en los ecosistemas y el cambio climático también estamos empeorando. Entonces, digamos, no hay tiempo, digamos, para seguir, digamos, como estamos, digamos, viviendo y actuando como lo estamos a día de hoy, ¿no? Una cifra que me gusta dar también es que, por ejemplo, hoy, para vivir como vivimos, ya estamos consumiendo 1,7 planetas. O sea, a partir del año pasado, desde el 1 de agosto, ya consumimos más recursos de los que el planeta puede generar. Entonces, todo lo que estamos consumiendo, más allá de eso, ya son recursos que estamos consumiendo sobre generaciones futuras. La respuesta, pues la comunidad internacional ha respondido de manera contundente, ¿no? Hacia este gran reto, con el Acuerdo de París, que ha sido un gran tratado, el primer gran tratado internacional de medio ambiente, un gran hito de la comunidad internacional, en el cual todos los países se alinean hacia un mismo objetivo, ¿no? De combatir ese cambio climático. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, también una agenda muy importante, digamos, dentro de como respuesta a este gran reto, a nivel social, a nivel ambiental, a nivel económico. Y después 2 iniciativas que para nosotros son muy importantes. El Pacto Global por el Medio Ambiente, que es una iniciativa, una propuesta que ha hecho el presidente Macron, el presidente de Francia, que es el llevar a cabo un tratado internacional de medio ambiente que asegure que todos los estados compartan, digamos, un marco jurídico universal en el sector ambiental, ¿no? Y el segundo, y muy importante,
el Plan de Acción de Economía Circular y toda la estrategia que muchos países y muchas regiones del mundo están llevando a cabo para hacer frente a este gran reto. Entonces, pienso y pensamos como Unión Europea que apostar por esta economía circular es una gran necesidad, ¿no? Y que es muy importante que todos miremos un poco en esa dirección. Pero ¿de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de economía circular? Estamos hablando de transformar nuestro modelo productivo de una economía lineal en la cual extraigo, produzco, consumo y tiro, a la creación de un círculo virtuoso que llamamos economía circular, en la cual desde que extraigo, cuando produzco, de la forma en la que consumo y cómo reciclo, aseguro que los materiales se quedan dentro del ciclo el máximo tiempo posible. Esto es un poco la definición que acabo de dar. Es sobre todo asegurar que hay un uso eficiente de los recursos, digamos, intentar producir más consumiendo menos. Esto tiene un triple beneficio: un beneficio económico, un beneficio social y un beneficio ambiental. A nivel económico, por ejemplo, la economía circular va a hacer que nuestros modelos económicos sean mucho más competitivos, ¿no? ¿Cómo? Pues mediante el desarrollo de nuevos modelos de producción y de consumo, mediante la creación de nuevas oportunidades de negocio y después mediante también la aplicación de nuevas tecnologías. Tenemos que cambiar radicalmente nuestra forma de producir y nuestra forma de consumir. Lo que ahora, por ejemplo, son desechos, tenemos que conseguir que esos desechos se conviertan en nuevos recursos económicos, ¿no? Que cualquier desecho sea una oportunidad empresarial pues desaprovechada, ¿no? Es un poco lo que estamos intentando llevar a cabo. Lo hemos cuantificado en la Unión Europea y, por ejemplo, los estudios que manejamos lo que muestran es que podría aumentar el volumen de las empresas en un 8% de media, lo cual es muy consecuente. A nivel estatal y de PIB estamos hablando de un incremento, como ven aquí, del 7%. Y, por ejemplo, en Europa hemos cuantificado que el ahorro que generaría la economía circular en las empresas, en la mejor utilización de los recursos, siendo más eficientes, serían de 600.000 millones de euros, que es una suma muy considerable, ¿no? Después, obviamente, un beneficio medioambiental, ¿no? Un beneficio medioambiental en el sentido que la economía circular reduce el impacto de la producción y el consumo en nuestros ecosistemas y en nuestra biodiversidad. Y, por ejemplo, hemos cuantificado que una economía circular podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 2 y un 4%, y que, por ejemplo, mejora obviamente la protección de nuestros ecosistemas, que, como he dicho antes, 3 de cada 4 ecosistemas están en un estado muy malo. Y después, a nivel social, tiene un impacto muy importante porque, por ejemplo, hemos calculado que un uso más eficiente de recursos, por ejemplo en la Unión Europea un 30%, genera 2 millones de nuevos empleos, ¿no? Entonces, la economía circular genera un empleo de calidad muy importante, por ejemplo, en sectores como los residuos, la gestión de residuos, sectores como la reparación, la remanufactura, y genera, digamos, modelos de negocios locales, ¿no? Que también creo que es muy importante a nivel de desarrollo territorial, ¿no? Porque asegura, digamos, que ese empleo queda muy localizado y que asegura, digamos, una mejor cohesión territorial de nuestros estados. En la Unión Europea, muy brevemente os quiero presentar qué es lo que hemos llevado a cabo estos últimos 4 años. En 2015, en diciembre, presentamos con la comisión del presidente Jean-Claude Juncker un plan de acción de economía circular con 54 medidas concretas, medidas reglamentarias, incentivos, paquetes financieros, programas, medidas, digamos, de mejora del consumo, y esas medidas, digamos, que se dividen en 4 grandes áreas de acción, que son la producción, el consumo,
la gestión de los residuos y después cómo paso del residuo al recurso. ¿Okay? Y después identificamos a 5 sectores prioritarios, que son 5 sectores con gran impacto en la economía circular, que son los plásticos, los residuos alimentarios, las materias primas críticas, la construcción, de la que he hablado antes, y la biomasa y los biomateriales. Entonces, solamente voy a dar algunos ejemplos de las medidas de este plan de acción. Por ejemplo, en la producción, pues llevamos a cabo un plan de acción de ecodiseño. El ecodiseño es fundamental, porque la economía circular empieza en cómo tú diseñas un producto, ¿no? Si tú desde el diseño ya anticipas el cómo ese producto se va a reciclar, cómo voy a separar los materiales, cómo puedo reutilizarlos, eso facilita mucho, digamos, después la reutilización de esos materiales y esos recursos tan importantes. Grandes multinacionales, por ejemplo, Apple lo han entendido. En 2016, por ejemplo, presentaron su robot que desmonta un iPhone en 2 segundos y consiguen de una forma recuperar pues un teléfono, por ejemplo, pues tiene tierras raras, platino, oro, materias que nos cuesta mucho dinero extraer de nuestra tierra y que es muy importante que no acaben en verter. O sea, hoy, por ejemplo, 9 de cada 10 teléfonos acaban tirados a la basura, tirados en vertederos. Entonces tenemos que asegurar que eso no siga en el futuro. Entonces, por ejemplo, el ecodiseño, lo que hacemos es que en algunas gamas de productos intentamos fomentar que se diseñen de mejor manera. Entonces, por ejemplo, los televisores, los equipos electrónicos. Entonces, este plan de ecodiseño que presentamos, por ejemplo, como ven aquí, ha rebajado, podría suponer una rebaja de 490 euros en la factura de energía anual, 490 euros que son en pesos... alrededor de 10.000 pesos. Unos 10.000 pesos, que es muy considerable. Y, por ejemplo, estos ahorros que hemos conseguido con este plan de ecodiseño se equipara al consumo anual de energía de Suecia de aquí al 2030. Entonces, tienen un gran impacto, por ejemplo, en el consumo de energía de estos productos. A nivel de consumo es muy importante. Digo, tenemos que trabajar conjuntamente con los consumidores de que también sean parte de esta agenda de economía circular. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues, por ejemplo, mejorar la información ambiental de los productos para que los consumidores puedan elegir qué tipo de productos compran mediante, por ejemplo, la etiqueta ecológica europea, que es lo que, por ejemplo, hemos fomentado en Europa. Entonces, un consumidor sabe si un producto o no es responsable socialmente. Estamos también trabajando en pilotos que lo que hacen es, con una metodología, digamos, acordada con las diferentes industrias, mirar cuál es el impacto en el medio ambiente. O sea, no solamente la huella de carbono, sino mirar cuánto cuesta a nivel de agua un producto, cuál es el impacto en los suelos, cuál es el impacto, digamos, en otras vertientes que no sean solamente el carbono y que den una imagen mucho más amplia del impacto ambiental que tiene ese producto. Y después el rol también de las autoridades públicas, ¿no? Que es muy importante. En Europa, por ejemplo, la compra pública supone un 20% del PIB. 20%. Por lo cual, si conseguimos que ese 20% de poder de compra que tienen las autoridades públicas se oriente hacia la economía circular, pues conseguimos un gran impulso, digamos, desde las administraciones de conseguir, digamos, que las empresas que se presentan a concursos públicos pues presenten alternativas y opciones que de verdad sean responsables y que puedan contribuir a este fomento y transición a la economía circular. También algo muy importante que hemos hecho ha sido reformar toda la legislación europea de residuos, mejorando, por ejemplo, y aumentando la ambición de esta legislación con nuevos objetivos. Aquí, por ejemplo, doy varios ejemplos. Que el 55% de los residuos municipales se reciclen en el 2025 y lleguemos a 65% de reciclaje en el 2035. Que el 65% de los embalajes sean también reciclados de aquí al 25, el 70% de aquí a 2030 y después reducir al máximo los vertederos. O sea, no podemos seguir utilizando vertederos, creo que en México se dice vertedero también, o... Sí, tiraderos. Tiraderos, vertederos, pues tienen un gran impacto en nuestro medio ambiente. También, por ejemplo, en nuestra calidad del aire, ¿no? Los vertederos son unos grandes emisores de carbono y también de sustancias muy nocivas para la salud humana. Entonces tenemos que reducir al máximo. Entonces lo que
la legislación nueva europea limita al 10% esos vertederos, que a nivel real es una limitación completa casi entonces queremos asegurar que esto fomenta la mayor reciclabilidad posible, ¿no? Y que aseguramos que generamos este círculo virtuoso. Y después las materias primas secundarias, también, que es muy importante, que es de qué forma convierto un residuo en un recurso, ¿no? Entonces, de qué forma fomentamos la simbiosis industrial, cómo mi residuo se convierte en tu recurso, cómo de una forma, pues yo como empresa, pues a lo mejor también le saco una oportunidad de negocio, y para ti es un recurso que a lo mejor vas a conseguir más barato que otro tipo de recurso en el mercado. Entonces aquí, por ejemplo, dos ejemplos, un nuevo reglamento de fertilizantes, que lo que estamos intentando es generar un nuevo mercado de fertilizantes orgánicos dentro de la Unión, y después promover la reutilización del agua, ¿no? Es muy importante, creo que hoy estamos tirando más de 3/4 del agua que utilizamos, que podría ser totalmente depurada, limpiada y reutilizada para otro tipo de usos. Entonces, por ejemplo, hemos propuesto unos estándares de calidad de agua, digamos, depurada para uso agrícola. Entonces, asegurar que ese agua que es tan valiosa y que va a ser uno de los grandes retos que vamos a tener ante nosotros, pues cómo también la economía circular la aplicamos al sector del agua, ¿no? Y de qué forma aseguramos que hacemos el mejor uso de este bien tan escaso. Y después, muy brevemente, de sectores prioritarios. Solamente voy a hablar de los plásticos, ¿no? Que creo que es el tema, digamos, que también hemos oído mucho, hemos leído mucho en prensa, hemos visto muchos documentales últimamente, también en televisión, un tema que está muy en la agenda de nuestro día a día. Y después del residuo alimentario, también decir que tenemos un objetivo muy claro de reducción a la mitad de nuestros residuos alimentarios. Hoy, por ejemplo, leía en la prensa mexicana que en México se desecha un tercio, un 30% de la producción alimentaria que se hace en el país, y que ese desecho podría alimentar a 7 millones de personas aquí en México, ¿no? Entonces, tenemos un gran reto. Todas las economías del mundo, o sea, no es un tema, en Europa tenemos exactamente el mismo problema, pero no podemos, digamos, con los costes que hay, con los impactos que tiene esa producción, tenemos que hacer un mejor uso o sea, cómo trabajamos con los distribuidores, cómo trabajamos con los supermercados, cómo trabajamos con los minoristas, cómo trabajamos con los consumidores en reducir ese residuo alimentario al máximo y que no estemos tirando el 30% de la comida que estamos produciendo, ¿no? Que creo que es un tema que es muy importante, y creo que a nivel social a día de hoy es inaceptable que permitamos que esa situación se mantenga, ¿no? Y que es un tema que es una dinámica que tenemos que asegurar que actuamos frente a ella. Entonces, simplemente sobre los plásticos, el año pasado presentamos, como parte de este paquete de economía circular, la estrategia europea de plásticos, que, por ejemplo, una medida clave es hacer que de aquí al 2030 todos los envases sean reciclables o reutilizables. Entonces, es un tema que es fundamental en el cual tenemos que trabajar. O sea, el plástico es la gran invención del siglo XX, ¿no? Pero a día de hoy también es uno de nuestros grandes retos. O sea, cada segundo se tiran al mar 500 kilos de residuo, la mayor parte de ellos plásticos. O sea, si no hacemos nada, de aquí al 2050 va a haber más plásticos que peces en el mar. Entonces, es una situación que tenemos de manera muy urgente que abarcar a nivel mundial, y que tenemos que asegurar que hay una acción internacional muy determinada en ese sentido, que vamos todos en esa misma dirección. O sea, y creo que no hay que demonizar el plástico es un material que ha sido una gran innovación industrial y tecnológica, que ha sido muy importante y que es muy importante en nuestro día a día, pero tenemos que circularizar ese plástico, ¿no? Asegurar que hacemos un mejor uso de ese plástico y que de alguna forma conseguimos que las materias plásticas pues se mantengan dentro del ciclo productivo y que no acaben en vertederos o sobre todo en nuestros mares. También como parte de esta estrategia, que ahora hablaré de ello, hemos presentado una medida muy importante y muy innovadora a nivel mundial, que es una acción contra los plásticos de uso único, que ahora hablaré de ello.
Después, otro tema muy importante, muy en relación con el tema de salud, es la lucha contra los microplásticos añadidos de forma deliberada. Entonces, por ejemplo, en cosméticos, en alguna serie de productos, las empresas hoy añaden pues, pequeñas perlas de plástico en pasta de dientes, en científico, en cremas, en scrubs. Esos microplásticos acaban dentro de nuestros sistemas de agua y después pasan los filtros de depuración, por lo cual los seguimos ingiriendo después. O sea, hoy, por ejemplo, ya tenemos plásticos dentro de nuestros cuerpos. Y lo mismo pasa con los peces. Al final, los plásticos que van al mar se desintegran, se convierten en microplásticos y, por ejemplo, hoy en Europa, por ejemplo, en el Mar del Norte, una gran cantidad de pesca, de pescado, al abrirlo ya se le abre el estómago y está lleno de plásticos. O sea, es una situación, de verdad, es una situación muy grave. Entonces, como decía, hemos hecho una acción muy importante contra los plásticos de uso único. Entonces, por ejemplo, pues en México se dice los popotes, los popotes, sí. La vajilla de plástico, pues de los cigarrillos, los filtros de los cigarrillos, las bolsas de plástico, las botellas, los cotton buds, los cotonetes, sí. Los cotonetes. Y entonces lo que hacemos con estas nuevas reglas es, o sea, no prohibir, porque pensamos que prohibir no siempre es la mejor solución, pero por ejemplo, aquí por ejemplo os doy por diferentes productos, pues promover una reducción del consumo, restringir el mercado, meter requerimientos de ecodiseño en esos productos, hacer que los productores metan un porcentaje de producto reciclado dentro de ese plástico, responsabilidad extendida del productor, que es muy importante, que es fundamental para financiar, digamos, esos nuevos modelos. Y después también trabajar con el consumidor para que de verdad sepa cuál es la consecuencia de utilizar ese producto, ¿no? Por ejemplo, un tema que también es muy importante, que son, que no sé si aquí en México, en Europa se utilizan mucho, son las toallitas húmedas. Sí. Para desmaquillar. Para desmaquillar, por ejemplo, en Europa ahora el uso de toallitas húmedas se ha ampliado a todos los usos. O sea, toallitas húmedas para la limpieza doméstica, para la higiene, digamos, para todo. Entonces, ¿qué está pasando? Que esas toallitas húmedas tienen un gran contenido de plástico, entonces entran dentro de nuestro sistema de aguas residuales porque la gente lo tira en el baño y entonces atascan las estaciones de depuración de aguas y también, digamos, que al deshacerse pues también generan la misma dinámica de microplásticos que es de la que hemos hablado. Entonces, tenemos que abarcar ese gran reto también. Ya para acabar muy brevemente, ya hemos implementado el 100% de estas 54 acciones, ya las hemos presentado todas, por lo cual estamos pues muy contentos de todo el trabajo que han hecho nuestros equipos en estos pues, menos de 4 años, ¿no?, en la implementación de la Agenda de Economía Circular. El 4 de marzo pasado presentamos el último informe que lo podremos hacer disponible para nuestros seguidores, que presenta los resultados de esta implementación. Señala, muy importante, qué iniciativas han tenido más impacto, cuáles han funcionado mejor y después también pues delinea los desafíos que tenemos ante nosotros, pues por ejemplo, cómo mejorar esa política de producto, cómo empoderar más a los consumidores, cómo mejorar la implementación de esa legislación que hemos desarrollado, pues cómo asegurar que sobre el terreno se vuelva una realidad. Después también todos los temas de finanzas sostenibles, que son muy importantes, cómo financiamos toda esta transición, cómo aseguramos que hay recursos disponibles para hacerlo. Y después también mirar a nuevos sectores, que también es muy importante que los analicemos, pues cuál es el link y cómo asegurar que la agenda digital también participa en esta transición de la economía circular. Cómo utilizamos las plataformas pues para mejor pues fomentar ese mercado de materias primas secundarias, el textil, por ejemplo, también, de qué forma pues fomentamos y mejoramos la circularidad de la industria textil, que es un tema muy importante, el sector alimentario del que hemos hablado, de qué forma pues ese objetivo de la Agenda 2030 de reducir a la mitad
los residuos alimentarios, cómo de verdad lo llevamos a cabo, porque creo que es una problemática que es muy compleja, entonces tenemos que mirarla mucho más de cerca. Y ya está, y después tenemos una plataforma europea de economía circular que todos podéis consultar, que es la European Circular Economy Stakeholder Platform, que veis aquí, que es una plataforma web que lo que intentamos fomentar es que se compartan mejores prácticas entre países, entre empresas, entre autoridades, fundaciones, sociedad civil. Digamos que esta plataforma pues lleva a cabo un poco intenta llevar a cabo ese ejercicio de compartir buenas prácticas. También que las empresas, que es muy importante, que jueguen el rol fundamental de esta transición. Y entonces pues aquí tienen una parte que hacen commitments, que hacen compromisos, digamos, de esas empresas, y creo que es muy importante que las empresas mismas lideren, ¿no?, esta gran transición, porque ellos están viendo que es una gran oportunidad también, digamos, en los modelos de negocio, a nivel de competitividad, y es muy importante digamos, que venga de nuestro tejido empresarial. Y bueno, esa plataforma pues también os invito a visitarla, porque es muy interesante, y también pues para empresarios de distintos sectores pues que puedan ver ejemplos prácticos y reales de cómo pues en todo el mundo diferentes ejemplos en diferentes sectores pues se han llevado a cabo. Y ya está. Eso era un poco lo que quería contarles, y nada, cualquier pregunta que tengan pues Pues bienvenida. Espero que hayan sobrevivido. Muchas gracias por la presentación, Luis. Si te parece, empezamos con las preguntas. Sí. Las primeras dos van un poco más a lo que nos platicaste al principio, en la agenda que estás haciendo en México. ¿Qué otros eventos va a haber en este trato con México en esta semana que van a estar por acá? Ok, pues entonces, como te explicaba, esta semana estamos llevando a cabo una misión de economía circular aquí en México. Entonces hemos venido acompañado, pues vengo con mi director general, con Daniel Calleja, y con el comisario Carmen Noguera. Un comisario, digo, para los que no conozcan, digamos, el sistema europeo, un comisario es un eurosecretario, digamos, un euroministro, pues nuestro ministro de Medio Ambiente, se llama Carmen Noguera. Y entonces esta semana venimos acompañados de 70 empresas y organizaciones europeas del sector de la economía circular, de la gestión de residuos, empresas tecnológicas, empresas de la gestión del agua, pues expertos ambientales, que vienen, venimos a llevar a cabo una agenda institucional de contactos con las autoridades mexicanas, con el nuevo gobierno, pues para explicar, digamos, el trabajo que estamos llevando a cabo de economía circular, de escuchar, digamos, cuáles son los planes en México de desarrollo. Por ejemplo, hace unas semanas el Semarnat publicó la estrategia mexicana de residuo cero, una visión de México también de transición hacia una economía circular. Y de alguna forma, pues cómo a nivel de autoridades pues podemos cooperar y aprender los unos de los otros, y identificar proyectos concretos de cooperación. Y después, muy importante también, como he dicho antes, la parte empresarial, ¿no? De cómo generamos desde nuestro rol una dinámica, digamos, empresarial, de compartir tecnologías, de compartir buenas prácticas. Y entonces durante esa semana va a haber una serie también de ronda de negocios entre empresas mexicanas y empresas europeas, pues para intentar identificar, ¿no?, esas oportunidades de colaboración de empresas europeas y empresas mexicanas, para que desde el mundo empresarial y el mundo de la sociedad civil pues se impulse la transición a esta economía circular. El viernes pues acabaremos con un diálogo de alto nivel con el Semarnat, en el cual, pues, como he dicho, vamos a pensar también en iniciativas futuras entre la Unión Europea y México. Pues, por ejemplo, pues haremos en el otoño un seminario específico de economía circular, en el cual pues os invitaremos a participar, para los que estéis interesados en participar. La participación de la Unión Europea a lo mejor en Green Expo, que es la gran feria que se hace aquí en Ciudad de México el próximo septiembre.
Finlandia organiza la gran Feria Mundial de la Economía Circular en junio y entonces pues vamos a apoyar a México en participar en esa feria también para asegurar que también pues que podáis pues estar presentes y compartir la experiencia mexicana y también escuchar y ver las experiencias que se están desarrollando en todo el mundo. Pues estamos un poco pues en esa dinámica un poco pues de explorar y de identificar oportunidades concretas de cooperación en esta agenda que dos socios estratégicos como la Unión Europea y México, con unos valores comunes, aseguramos que estamos alineados, ¿no?, en esta visión y que vamos, digamos, mano a mano en este gran proyecto, ¿no?, en esta gran aventura. Qué bueno que la relación sigue estrecha, especialmente en este tema. Y, digamos, ya internamente a la Comisión, este año, a finales de año, va a haber cambios dentro de la Comisión Europea. ¿Cómo se ve el panorama a partir de estos cambios en la agenda de economía circular? Hemos visto, la economía circular se ha consolidado como una gran prioridad de la Unión Europea y personalmente creo que se va a consolidar más aún en la próxima comisión. Tenemos ahora en mayo elecciones al Parlamento Europeo. En el otoño tendremos un cambio de ejecutivo, un cambio de comisión, con un nuevo presidente de comisión. Pero, por ejemplo, ya en los debates que estamos viendo pues, a nivel, digamos, pues, europeo, estamos viendo que la economía circular se ha convertido en un eje compartido, ¿no?, de toda la sociedad europea, de todo el sector económico y empresarial europeo. Ahora es más cómo definimos, cómo seguimos esa vía, esa transición. Como hemos dicho, estamos ahora pues reflexionando y creo que también pues en los contactos con México va a ser uno de los temas que vamos a abarcar. Pues ver, por ejemplo, si México está pensando en unos sectores específicos que a lo mejor nosotros no hemos identificado todavía y también pues ver y compartir y aprender los unos de los otros en ese sentido. El tema digital, como he dicho, que para nosotros es creo que muy importante, cómo juntamos digamos la manufactura, digamos, inteligente con la manufactura verde, como el green and smart, ¿no?, como dice cómo aseguramos que descarbonizamos gracias a la tecnología también nuestras economías. Y yo creo que, y después, por ejemplo, también un poco a nivel internacional, cómo seguimos fomentando, ¿no?, los países que tenemos esta ambición de llevar a cabo esta agenda, cómo aseguramos que generamos que otros se unan a nosotros en esta lucha, en abarcar este reto. En marzo pasado hubo la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente en Nairobi y, por ejemplo, 180 países acordaron actuar contra el reto de los plásticos, sobre todo de los plásticos de uso único, de aquí al 2030. Entonces creo que esa declaración, que muchas veces, pues, por ejemplo, siempre los temas de Naciones Unidas, las resoluciones de la ONU, pues, pueden parecer un tema, digamos, pues lejano, un tema, digamos, muy político, muy diplomático, muy lejos de la realidad, pero creo que aquí, por ejemplo, es un ejemplo concreto de cómo los gobiernos de todo el mundo, 180, que estamos hablando de más del 95% de los países del mundo, pues se comprometen y firman, digamos, una resolución de transición hacia la economía circular. Muy bien. Marcela de la Ciudad de México nos hace dos preguntas. Una es, ya existen empresas que están generando carne en laboratorios de genética a partir de cultivos de tejidos animales. En Estados Unidos esto ya se vende comercialmente. ¿Crees que esto es una solución real? Pues yo creo que es importante que seamos pues abiertos a innovaciones tecnológicas. Pues yo no soy ningún experto fitosanitario, entonces no te puedo digamos, no puedo opinar específicamente sobre si se puede o no se puede. Yo sé que en Europa hay desarrollos también de este estilo. En Holanda, por ejemplo, hay varias empresas que están desarrollando carne sintética. Y creo que es importante que desde la administración pues apoyemos la innovación que puedan resolver
digamos, estos retos ambientales que tenemos ante nosotros, poniendo ante todo la protección de nuestra ciudadanía, en particular los temas de salud, creo que es uno de los temas fundamentales que tenemos que llevar a cabo, pero creo que es importante que vayamos adaptando pues la normativa y asegurando que regulamos de una manera inteligente y que regulamos de una forma que pues fomente y que dé, digamos, espacio a nuevos productos, como puede ser la cadena sintética, o yendo a temas mucho más básicos que aquí, por ejemplo, en México, pues son pues productos que a lo mejor pues son mucho más de la tradición gastronómica mexicana, pero que en Europa son muy nuevos, pues todo el tema, por ejemplo, de insectos, escamoles, ¿no? Escamoles, sí. Los grillos, ¿cómo se dicen? Sí, los grillos, los saltamontes. Sí, exactamente. O sea, es decir, que los chapulines, que son productos que, por ejemplo, que existen en la tradición culinaria mexicana, que son pues productos de gran importancia gastronómica, que están ahora apareciendo en el mercado europeo y que de alguna forma pues también son parte de esta solución, ¿no?, al reto alimentario mundial que tenemos ante nosotros. Estamos viendo pues el gran contenido de proteína que tiene una serie de estos alimentos, pero creo que no hay una sola solución, ¿no? Creo que tenemos que asegurar que mantenemos, digamos, un espectro amplio y que al final va a ser una combinación de muchos elementos y muchas innovaciones que nos van a permitir pues abarcar este desafío, ¿no? Sí, al igual que economía circular, la solución también incluye muchas áreas, ¿no?, y muchos campos. Totalmente. Y creo que es la gran dificultad, ¿no?, de la economía circular, el hecho que sea un concepto, es la gran dificultad y también el gran, pues la gran ventaja, ¿no?, de esta agenda de economía circular. Y la economía circular se puede aplicar a todos los sectores, a todas las industrias, todos los modelos de negocio pueden explorar cómo aplicar la circularidad a sus negocios. Entonces creo que es un poco pues la gran ventaja, ¿no?, que tiene esta propuesta de nuevo modelo económico. Ok. Vamos a ver un poco más de velocidad porque tenemos varias preguntas. ¿Tienes algunas empresas, algunos proyectos emprendedores en la mente que te gusten, que apliquen economía circular? Pues tengo varios, la verdad. Tengo varios y aparte yo como joven también creo que ahí México pues tiene su gran capital y su gran pues potencial. El hecho, por ejemplo, que hoy pues hemos visto y leo y estoy viendo en universidades mexicanas como chicos y chicas jóvenes están llevando a cabo nuevos modelos. Hay una empresa que me gusta mucho nombrar, una empresa española, se llama Ecoalf, que es una empresa de moda. Es un chico joven que veraneando pues en su playa, en su pueblo todos los años, un día fue al puerto y vio la cantidad de plásticos que traían los pescadores en sus redes todas las mañanas cuando iban a pescar. Entonces de repente se dio cuenta del gran problema y gran desafío del tema del residuo marino. Y con una mente, pues, de una visión empresarial, pues dijo, pues todo este plástico, al final, ¿qué uso se le puede dar, ¿no? ¿De qué forma podemos? Entonces, creó un partenariado con estos pescadores y creó una fibra textil a través de ese plástico marino que los pescadores traían en sus redes, en sus barcas, todos los días de cuando pescaban. Entonces, esa empresa a día de hoy está creando chaquetas, zapatos, vendiendo para grandes marcas multinacionales como Inditex, Zara, fundas de teléfono o de computadoras para Apple, para grandes empresas. Entonces, digamos, de un desafío ambiental, de una problemática, pues un emprendedor ve una oportunidad y de repente pues consigue convertirla en un gran modelo de negocio y hoy, a día de hoy, pues es una gran pyme que desde la Unión Europea, por ejemplo, pues hemos apoyado en sus inicios y creo que es un ejemplo claro de cómo un modelo de cómo la economía circular pues puede generar nuevas empresas, nuevos modelos de negocio y como decía, creo que los jóvenes tenemos una gran responsabilidad en ese sentido, en ese desarrollo de nuevas ideas y de nuevas visiones circulares. Claro. Yo, en lo personal, hay 3 empresas que me gustan. Una es insignia en campo de economía circular, que es holandesa, Fairphone. Otra en Estados Unidos, Calera.
toma CO2 que se captura y lo convierte en concreto, que es una de las grandes problemáticas ahora con el crecimiento urbano y la construcción. Y otra está en Brasil, es una empresa que cambió justamente de lo que hablábamos, los platos de unicel y poliestireno por material de yuca. Entonces impulsa la agricultura local y empieza a utilizar lo que era un desecho, porque eran sobras de comida, como materia prima y bueno, completa el círculo. Más preguntas. Mariana nos pregunta, ¿qué recomendaciones haría a quienes toman decisiones de política pública? ¿Cuál es el primer paso para construir una economía circular? Yo creo que el primer paso, lo primero es el asegurar que todos los actores comparten esa visión conjunta, ¿no? O sea, quiero decir, creo que desde el poder público, desde la administración, solos no se puede llevar a cabo esta transición. Hay que generar un gran consenso social alrededor de la agenda de economía circular. Algunos países, por ejemplo, estoy pensando en España, llevaron a cabo pactos por la economía circular, digamos como un primer paso en el desarrollo de la política pública. Entonces, las diferentes administraciones, a nivel central, a nivel regional y a nivel local, las diferentes industrias de todo tipo, automóvil, plástica, química y también sociedad civil, adhieren a un pacto que permite primero generar esa visión conjunta, ¿no? Y después, a partir de ahí, creo que también es muy importante el saber, empezar, digamos, identificando dónde se puede tener más impacto, o sea, por dónde empezar. Entonces, mirando qué sectores específicos pues, pueden aplicar la economía circular de manera más contundente o que puedan llevar a cabo más beneficios. Y dentro de esto es muy importante el tema de los datos, ¿no? Creo que es muy importante como autoridad pública el asegurar tener los datos, pues, por ejemplo, para la identificación de los sectores, el saber cuál es la realidad sobre el terreno, el saber qué es lo que está pasando, el saber... nosotros, por ejemplo, era un problema muy grande que teníamos a nivel europeo, era que no existía una definición única de residuo. Entonces, lo que se considera un residuo en España era distinto a lo que se consideraba un residuo en Alemania o que se consideraba un residuo en Italia. Entonces, uno de los temas que hicimos en la reforma de la legislación de residuos fue unificar esta definición de residuo, pues para conseguir de verdad una visión sobre la situación real y después también que fue parte de... no sé si lo veis en la pantalla, del paquete de economía circular que presentamos en el 18, el marco de seguimiento, ¿no? El hecho que desde la administración pública tome medidas, pero me asegure también que haya un marco de seguimiento que vea, digamos, cómo se lleva a cabo esa circularidad, cómo estoy mejorando y cómo de verdad está aumentando la tasa de reciclaje, estamos haciendo un uso más eficiente de nuestros recursos, que a nivel de consumidor existe una mayor concienciación, que el consumidor está mejor informado. Entonces, digamos, el poner en marcha un marco de seguimiento que te asegure, digamos, que te acompañe en esta definición de políticas públicas. Claro. Rosalinda nos pregunta, en la presentación mencionabas distintas áreas críticas y en una decías materias primas críticas. ¿A qué te refieres con eso? Las materias primas críticas son pues todas esas materias que son fundamental para el desarrollo de actividades económicas. Por ejemplo, en Europa hemos adoptado una lista de materias primas críticas que son las que consideramos fundamentales para el futuro. Estamos pensando, por ejemplo, en el cobalto, ¿vale? El cobalto es una materia prima crítica por su no disponibilidad, digamos, o sea, por su no fácil acceso como materia prima, pero que es fundamental para el desarrollo de las baterías. Entonces, si estamos desarrollando una estrategia de electrificación, de reducción, pues ahora estamos viendo pues, con el desarrollo de flota automóvil mucho más eléctrica, de nuevos medios de transporte. El cobalto, por ejemplo, es un tema que va a ser fundamental. Entonces, si ya nos cuesta extraer este recurso y tenerlo disponible dentro del ciclo productivo, ¿cómo aseguramos que
digamos que esta materia prima, esta materia prima crítica se asegura su circularidad y que hacemos el mejor uso posible de ello. Pues todo el reciclaje de baterías, por ejemplo, entonces sería el tema de aquí. Okay. Como consumidor, ¿qué acciones se puede tomar? Por ejemplo, cuando todos los productos vienen en envoltura plástica, o cómo identificar los productos que tienen microplásticos. Una es esa, ¿no? Primero, digamos, ser conscientes de qué buscar, cómo identificarlos y cómo comportarse después. Pues yo creo que es una pregunta que yo mismo como consumidor, y creo que tú lo digo también como consumidor, pues nos hacemos, ¿no? Y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos y de los problemas que tenemos en nuestro día a día, que no disponemos de la información necesaria para tomar esa decisión. O sea, a día de hoy yo voy a un supermercado y muchas veces no me informan si ese producto contiene o no plásticos, si ese producto contiene o no microplásticos. Entonces yo como consumidor no puedo llevar a cabo esa decisión. Entonces, creo que va a ser un poco pues digamos, una de las líneas de trabajo que tenemos que llevar a cabo desde la administración. Yo, por ejemplo, como consumidor, pues Internet es mi gran fuente de información, y al final se consigue pues toda la información necesaria sobre qué productos son más responsables y cuáles son menos, a nivel, por ejemplo, de compra, por ejemplo, pues de fruta o fruta y verdura empaquetada. Creo que es muy importante también como consumidores explicar a los retailers, ¿no?, a los supermercados, que ese pepino en plástico no es necesario, ¿no? Que no necesitamos, como consumidor, pues que no me aporta un valor añadido mucho más allá, y que ese plástico pues que se podría ahorrar. En Europa tenemos una plataforma con los supermercados que lleva a cabo, digamos, ese trabajo de discusión y de diálogo con todos los retailers para asegurar que ellos también participan, y estamos viendo pues que hay un gran movimiento de las grandes, por ejemplo en Europa, de las grandes cadenas de distribución que están también uniéndose a este movimiento y que están llevando a cabo medidas muy concretas de economía circular. Pues por ejemplo en Bruselas, donde yo vivo, una de las grandes supermercados que existen pues ha reemplazado las bolsas para fruta y verdura de uso único por bolsas orgánicas que permiten, digamos, introducirlas en la basura orgánica y sin la composta, y perfectamente se puede. Entonces hay alternativas que existen, que aseguran, digamos, pues que a nivel de distribución pues se siga haciendo la distribución de manera, digamos, adecuada, y que no conlleve, digamos, un problema para el consumidor. Claro. Y bueno, también ha habido protestas sociales, por ejemplo en España hubo días en los que todos los consumidores quitan el plástico de los productos y los dejaban en la caja de los supermercados, y es una protesta social bastante clara, pero sí, efectivamente, como dices, se necesita una regulación y un marco político que obligue, o que más bien que incentive, porque a veces es mucho más eficiente un incentivo que un castigo, ¿no? Digamos, a las organizaciones a cómo cambiar esto. Totalmente. Preguntan, en México, ¿cuál es el sector donde hay mayor área de oportunidad para comenzar a adoptar la economía circular en el país? Ya sea sector privado o público. Pues estamos ahora un poco también pues explorando, ¿no?, esa pregunta. Este jueves organizamos una gran conferencia de economía circular aquí en Ciudad de México, en el cual vamos a presentar un estudio que estamos llevando a cabo con varios expertos de las oportunidades de la economía circular aquí en México. Dos grandes, digamos, sectores, digamos, amplios que estamos estudiando, pues obviamente la gestión de residuos y toda pues la mejora de reciclaje y la gestión de los vertederos, y la segunda, todo el tema de agua, de cómo pues podemos, digamos, mejorar la circularidad en ese sector. Creo que este estudio lo haremos público a finales de esta semana. También lo dejaremos
pues en las diferentes redes y en las páginas asociadas al webinar para que podáis poder verlo. La conferencia del jueves también se puede seguir online, entonces a través de las redes de la delegación de la Unión Europea aquí en México pueden acceder a los links en español y en inglés. De esta conferencia, que va a ser toda la mañana. Pues habrá pues desde diálogos políticos a mesas empresariales de compartir prácticas y, digamos, ejemplos concretos en México y en Europa de la economía circular, y por la tarde habrá una mesa, pues como he explicado antes, una ronda de negocios y de contactos entre organizaciones de las dos partes. Perfecto. Gabriel nos pregunta, ¿cómo es compatible el comercio internacional con la economía circular? Y quiero suponer que se enfoca principalmente en la huella de carbono, ¿no? O en las huellas de transporte. A ver, yo creo que el comercio internacional a día de hoy es fundamental que trabajemos en la economía circular dentro de los acuerdos comerciales que llevamos a cabo. Hoy una región del mundo de manera autónoma o independiente no puede abarcar este reto. O sea, por ejemplo, en Europa un gran porcentaje de los plásticos utilizados, comprados y tirados en el mercado europeo pues son de producción china, por ejemplo. Entonces, una iniciativa que hemos llevado a cabo el julio pasado es firmar un acuerdo, el primer acuerdo de economía circular con China, entre la Unión Europea y China, pues para establecer, digamos, pues un diálogo y una cooperación pragmática de cómo aseguramos que abarcamos y aplicamos la economía circular a todas las cadenas de valor, desde la producción en el país donde se produce al consumo, digamos, en otra región del mundo. Entonces yo creo que el comercio internacional no es un límite ni un problema, sino que al contrario pues puede convertirse de alguna forma en el desarrollo de esta agenda. Con México específicamente, como muchos sabréis, estamos ahora pues modernizando, y las partes han llegado a un acuerdo previo de lo que llamamos el acuerdo global, que es parte del acuerdo, que es el acuerdo comercial, y una de las partes es la parte pues, de desarrollo sostenible y ambiental, y la economía circular creo que va a jugar un rol importante, ¿no? en esta agenda comercial y de discusión entre México y la Unión Europea, y que va a ser un elemento muy positivo, digamos, de cooperación, y estoy seguro que vamos a encontrar grandes oportunidades de trabajo conjunto. Pues se nos acaba el tiempo, pero quisiera tomar una última pregunta de Teodoro, y es: la economía circular provoca que muchos productos tengan un mayor costo y por lo tanto su consumo se reduce en economías como las de Latinoamérica. Creo que actualmente a esta economía se aplica en países desarrollados. ¿Tú qué opinas? Yo no soy nada de acuerdo con ese. Creo que bueno, que puede ser una primera impresión que da, ¿no? Que la economía circular y más generalmente el medio ambiente, ¿no? Y el ser responsable genera un costo, y que, por ejemplo, pues genera que el producto pueda ser más caro, que el consumidor tenga que gastar más en la compra de ese producto. Pero creo que la economía circular y parte de lo que hoy intentaba pues transmitir es que la economía circular, por ejemplo, a nivel empresarial también es un gran ahorro, ¿no? Entonces este ahorro puede asegurar, se puede ver reflejado en el precio de esos productos, en la inversión de innovación, de tecnología que va a llevar a cabo esa empresa. Entonces no creo que haya una relación directa entre ser más responsable, aplicar economía circular y ser más caro o no ser competitivo. Yo creo que al contrario, que la economía circular es una gran oportunidad empresarial, una gran oportunidad de negocio. Para el consumidor creo que puede generar unos grandes ahorros. Está claro, por ejemplo, que si yo hoy como consumidor elijo comprar, para darte un ejemplo, digamos, muy práctico, una lavadora que consume menos agua, una lavadora que consume menos energía, pues al final yo lo voy a ver reflejado al final de mes en mi factura de agua, en mi factura de electricidad. Y eso también es economía circular, ¿no? Entonces creo que es importante que un concepto muy, digamos,
pues, que puede parecer muy académico o digamos muy genérico, pues de verdad llevarlo a algo concreto y de verdad pues seguir trabajando pues explicando y comunicando y con ejemplos concretos el cómo la economía circular, cómo el medio ambiente, cómo la sostenibilidad es una oportunidad y no es un límite y no es un coste adicional. Claro, totalmente de acuerdo. Aquí solo me gustaría agregar que una de las grandes diferencias de economía circular es que no se pide a las industrias crear un producto ecológicamente positivo olvidando la parte económica y social. Cuando se ve la fotografía completa y todo el proceso del producto, como tú dices, la empresa y todas las instituciones tienen un beneficio, tienen un beneficio económico, ecológico y social. Por lo tanto, bajan los costos de manufactura y ese costo, como tú dices, se debe ver reflejado en un consumidor o en un usuario final. Pero, y también como empleado o como asalariado. O sea, por ejemplo, un ejemplo también, una cifra que me gusta dar, es en Europa, por ejemplo, de media, una empresa de manufactura, dentro, digamos, de su negocio, de su modelo de negocio, el 40% son los recursos, digamos, necesarios para producir y un 20% de su coste salarial y su coste, digamos, de empleado. Entonces, si conseguimos trabajar en una mejor eficiencia, en un mejor uso de ese 40%, podemos ser más competitivos, generar, digamos, más crecimiento, asegurando y mejorando, digamos, un modelo social, un modelo de empleo y unos salarios, digamos, pues, que sean buenos. Entonces, al final, creo que también, no solamente a nivel de consumidor, que también tiene grandes ventajas, creo también que a nivel empresarial, a nivel de empresarios, la economía circular es fundamental, digamos, dentro del desarrollo social de un país y que mejorando esa gestión eficiente de los recursos, mejoro mi competitividad, creo crecimiento económico y aseguro y mejoro mi modelo y mi crecimiento social. Perfecto. Pues con esto damos término al webinar. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No olviden contestar la encuesta que está en sus pantallas, en la parte inferior, antes de dejarnos. Y pues nos vemos en el próximo webinar. Gracias a la Delegación de la Unión Europea en México, a la Red Alumni por la organización de estos eventos. Y pues nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.